Hola, hola, mi gente hermosa. Y bienvenidos una vez más a su canal de chismes favoritos, ese rincón virtual donde el drama nunca descansa y las noticias vuelan como mariposas en primavera. ¡Ay, qué emoción me invade al tenerlos nuevamente aquí, listos para sumergirnos hasta el cuello en el último chisme que, déjenme decirles, está más caliente que el sol de agosto! Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en los turbios mares de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que al parecer, está navegando en aguas turbulentas, azotada por una tormenta que amenaza con hundir el barco del amor. Sí, así como lo oyen, la dulce melodía de una de nuestras parejas más queridas, esos tórtolos que nos han regalado sonrisas, suspiros y hasta alguna que otra lágrima de emoción, parece haber llegado a una nota discordante, un desafinado que podría poner fin a su idilio. Prepárense para un tsunami de incertidumbre porque el romance de Demet, nuestra adorada Demet, esa diosa que ha conquistado nuestros corazones, pende de un hilo. ¿Acaso hay alguien en este vasto universo digital que aún no sepa de quiénes estamos hablando, verdad? Imposible. Y si por alguna casualidad cósmica, eres nuevo por estos lares, bienvenido seas, alma curiosa. No te preocupes, en un abrir y cerrar de ojos te pondremos al tanto de todo el salseo, pero antes, les ruego desde lo más profundo de mi corazón chismoso, que si este tipo de contenido les hace vibrar, si son tan adictos al drama como yo, confiésenlo. No hay nada de qué avergonzarse, no se les olvide suscribirse a este su canal favorito y activar la campanita de las notificaciones, para que ninguna de nuestras jugosas actualizaciones se les escape. Aquí, en este santuario del chismorreo, siempre les tendremos los mejores rumores, las noticias más picantes y los análisis más explosivos. Y ahora sí, mis queridos adictos al drama, sin más preámbulos, vayamos directo al grano y sumerjámonos en esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el alma en un hilo y el corazón latiendo al ritmo de un tambor frenético. Desde que las flechas de Cupido hicieron de las suyas y unieron los destinos de Demet, bueno, ya saben perfectamente de quién estamos hablando, esa pareja ha sido el tema de conversación recurrente en cada mesa, en cada reunión familiar, en cada rincón de las redes sociales. Sus fotos juntos, esas instantáneas que nos hacían suspirar con cada mirada, esos mensajes románticos que se enviaban a través de las redes, era como ver un cuento de hadas hecho realidad, una fantasía que creíamos que duraría para siempre. Todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que el amor verdadero existía y que ellos eran la prueba viviente, la encarnación perfecta de ese sentimiento capaz de mover montañas y de desafiar al mismísimo destino. Pero como suele suceder en las historias más emocionantes, en los relatos que nos roban el aliento y nos hacen creer en la magia, siempre hay un giro inesperado, un obstáculo que se cruza en el camino, una prueba de fuego que pone a temblar la fortaleza de ese lazo que parecía indestructible. Y en esta ocasión, el rumor que se ha propagado como un reguero de pólvora, incendiando cada rincón del universo mediático, es que la madre de Yaman, sí, la mismísima, la matriarca de la familia, la que parecía una espectadora silenciosa desde las sombras, habría intervenido como una pieza clave en un tablero de ajedrez, poniendo en jaque el futuro de esta pareja, amenazando con separar los caminos que hasta ahora parecían unidos para siempre. Se preguntarán con justa razón, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en este drama digno de un Oscar? Pues bien, mis queridos chismosos, prepárense porque esta historia se pone tan interesante como un thriller de suspenso, tan adictiva como la última serie de Netflix y tan reveladora como la confesión de un político corrupto. Al parecer, y digo al parecer con la prudencia de un gato que acecha a su presa, porque toda esta información nos llega de fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anónimos que nos susurran secretos al oído y nos dejan con la boca abierta. La madre de Yaman nunca ha estado del todo convencida de esta relación. No se trata de algo personal contra Demet, ojo, cuidado. No la odia, no la desprecia, no tiene un rencor en el corazón, no es el villano de la historia que todos imaginamos. Sino que se trata de ciertos aspectos que, a juicio de ella, no encajan con el perfil de la persona ideal para su hijo, ese príncipe azul que todas las madres quieren ver feliz y triunfante. Ya saben, esas cosas que pasan cuando las madres se entrometen en los asuntos del corazón de sus hijos, cuando las progenitoras se convierten en directoras de casting de la vida amorosa de sus retoños. Y déjenme decirles que cuando una madre no aprueba una relación, cuando la matriarca de la familia pone el grito en el cielo, las cosas pueden complicarse muchísimo, pero más de lo que podríamos imaginar en nuestras peores pesadillas.
Los motivos exactos, las razones que han llevado a la madre de Yaman a levantar el pulgar hacia abajo, como un emperador romano que sentencia a muerte a un gladiador, no están del todo claros, son como un misterio envuelto en un enigma, un secreto celosamente guardado bajo 7 llaves. Algunos dicen con esa certeza que solo tienen los que se creen dueños de la verdad absoluta, que la madre de Yaman siente que Demet no encaja con su círculo social, que no pertenece a su mismo mundo, a ese universo exclusivo donde se mueven las élites y los personajes más influyentes, por así decirlo. Otros, más dramáticos, más apasionados y con una imaginación digna de un guionista de telenovelas, incluso rumorean que ve a Demet como una distracción para su hijo, como un obstáculo que le impide concentrarse en sus proyectos profesionales, que le desvía de su camino hacia el éxito. Imagínense la telenovela que se está cocinando tras bambalinas, el drama digno de un culebrón de época que se está desarrollando a puertas cerradas. Y como si todo esto no fuera suficiente para alimentar nuestra sed de chismes, las redes sociales y algunos medios de comunicación, esos buitres carroñeros que siempre están al acecho, han comenzado a especular sobre la supuesta presión que estaría ejerciendo la madre sobre Yaman para que termine con Demet, para que ponga fin a ese romance que al parecer no cuenta con la bendición de la matriarca familiar. Esta situación, este terremoto que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, ha generado un verdadero maremoto en el corazón de los fans de la pareja, esos seguidores leales y apasionados que defienden su amor a capa y espada. Muchos están indignados con la actitud de la madre de Yaman, a quien tachan de entrometida y controladora, de villana de este cuento de hadas moderno, de la madrastra malvada que se interpone en el camino de la felicidad de los protagonistas. Otros, en cambio, más comprensivos y con un espíritu más conciliador, tratan de entender su postura, argumentando que al final del día, solo busca lo mejor para su hijo, que su corazón maternal late con la única intención de ver a su retoño feliz, aunque sus métodos no sean los más acertados, aunque sus formas parezcan sacadas de un manual de manipulación familiar. Pero lo cierto es que independientemente de las opiniones, de las interpretaciones y de los bandos que se han formado en las redes sociales, la relación de Demet y Yaman se encuentra en un punto crítico, en una encrucijada que podría marcar el destino de su amor. Parece ser que los días de felicidad y miel, esos momentos idílicos que parecían sacados de una película romántica, se han terminado, al menos por ahora, y la incertidumbre ha tomado las riendas de esta historia, dejando a todos los espectadores con la angustia de un final que nadie se atreve a predecir. Pero, ¿qué hay de Demet en todo este drama, en este culebrón que se está desarrollando ante nuestros ojos? ¿Cómo está viviendo esta situación? ¿Cómo está soportando el peso de esta carga emocional? Según fuentes cercanas a la actriz, esos informantes de confianza que siempre tienen las mejores exclusivas, ella se encuentra muy afectada por toda esta polémica, por esta tormenta mediática que amenaza con arrasar con todo a su paso. Y no es para menos, ¿verdad? Imagínense lo doloroso que debe ser sentir que una persona tan importante como la madre de tu pareja no te aprueba, que no te considera suficiente, que te ve como un obstáculo en lugar de un complemento. Debe ser como una puñalada en el corazón, una herida que sangra y que no cicatriza. Y aunque Demet es una mujer fuerte y decidida, una guerrera que no se rinde ante las adversidades, es inevitable que esta situación la haya tocado profundamente, que su corazón esté sufriendo por este rechazo que le llega desde el núcleo familiar de su amado. Se rumorea que ha estado intentando hablar con la madre de Yaman, que ha tratado de entender sus razones, de limar asperezas y de encontrar un punto en común, pero al parecer los esfuerzos no han rendido los frutos esperados, que las puertas de la matriarca siguen cerradas a cal y canto, como si se tratara de una fortaleza inexpugnable. Y la actitud de Yaman, esa es la pregunta del millón, el enigma que todos quieren resolver, la clave que podría revelar el destino final de esta historia de amor. ¿Cómo está actuando él ante esta situación tan complicada? ¿Qué postura ha tomado frente al rechazo de su madre hacia su amada? La respuesta, mis queridos chismosos, no es nada sencilla, es tan compleja como la trama de una serie de intriga y tan ambigua como el discurso de un político en campaña. Parece que se encuentra en una encrucijada, atrapado entre el amor que siente por Demet, ese sentimiento que ha llenado su vida de alegría y de felicidad, y el respeto y la lealtad hacia su madre, esa figura clave en su vida, la persona que siempre ha estado a su lado, guiándole y protegiéndole. Por un lado quiere defender su relación, luchar por ese amor que lo ha hecho tan feliz, por esa conexión que le hace sentir que está en el lugar correcto, pero por otro, no quiere decepcionar a su madre, no quiere romper los lazos que le unen a ella, no quiere desafiar la autoridad de la matriarca familiar.
Una situación muy pero muy complicada, un dilema moral que requiere de mucha madurez y valentía para poder superarse, una prueba de fuego que pondrá a prueba la fortaleza de su carácter y la firmeza de sus convicciones. Los expertos en relaciones amorosas, esos gurús del corazón que nos aconsejan desde las páginas de las revistas y los programas de televisión, dicen que cuando la familia política se mete en la ecuación, cuando la suegra se convierte en un tercer elemento discordante, la cosa se pone cuesta arriba, que la relación se convierte en un campo de minas que hay que sortear con mucho cuidado, y que una comunicación abierta y sincera, un diálogo sin tapujos ni secretos, es la clave para salir adelante, para superar los obstáculos y para construir un futuro en común. Pero, ¿será este el caso de Demet y Yaman? ¿Podrán superar esta crisis? ¿Podrán encontrar la manera de construir una relación donde todos se sientan cómodos y felices, donde todos se sientan aceptados y amados? Solo el tiempo lo dirá y nosotros, por supuesto, estaremos aquí, con el ojo avizor y el oído atento, para contárselos todo, para darles todos los detalles, para mantenerlos al tanto de cada nuevo giro de esta historia digna de un culebrón de Netflix. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que esta historia ha puesto de manifiesto la importancia de la aceptación familiar en una relación, la trascendencia de contar con el apoyo incondicional de los seres queridos para que el amor pueda florecer y dar sus frutos. A veces el amor no es suficiente, a veces el sentimiento más puro y sincero no basta para mantener viva la llama de una relación, y se necesitan otros ingredientes, otras sustancias que fortalezcan el lazo y que hagan que la conexión sea sólida y duradera. Entre esos ingredientes se encuentra el apoyo incondicional de las personas que más queremos, de esas figuras que ocupan un lugar especial en nuestro corazón, de la familia que nos ha visto crecer y que siempre estará ahí para tendernos una mano. Y cuando este apoyo falta, cuando el rechazo familiar se convierte en un obstáculo insalvable, las cosas se complican, los problemas se multiplican y los desafíos se hacen más difíciles de sortear. Y eso es justo lo que parece estar ocurriendo en la vida de Demet y Yaman, en ese romance que parecía navegar en aguas tranquilas y que ahora se enfrenta a la furia de un huracán. La madre de Yaman se ha convertido, de la noche a la mañana, en el gran villano de esta historia de amor, en el antagonista que amenaza con separar a los protagonistas, y su intervención ha sembrado dudas. Ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de esta pareja que parecía destinada a vivir feliz para siempre. Pero como en toda buena telenovela, como en todo relato que nos mantiene en vilo, aún hay esperanza, aún hay posibilidades de que este cuento tenga un final feliz, de que el amor venza todos los obstáculos y de que los protagonistas logren superar las adversidades. Pero no todo son malas noticias, amigos, no todo es drama y sufrimiento en este culebrón de la vida real. También ha habido filtraciones, esos rumores que llegan a nuestros oídos como una melodía susurrante, de que Yaman estaría planeando una escapada romántica con Demet, un viaje lejos del ruido mediático, de la presión familiar, de las intrigas palaciegas que se están tejiendo a su alrededor. Se dice que quiere reconquistar a su amada, que quiere volver a encender la llama de la pasión, que quiere recordarle lo mucho que la ama, que quiere demostrarle que está dispuesto a luchar por su relación, contra viento y marea, que no se rendirá ante la oposición de su madre y que hará todo lo posible para proteger el amor que los une. Pero, ¿será suficiente este gesto? ¿Será suficiente esta escapada romántica para sanar las heridas, para reconstruir la confianza, para calmar las aguas turbulentas? ¿Logrará Yaman convencer a su madre de que Demet es la mujer de su vida, de que ella es su alma gemela, de que su amor es verdadero e inquebrantable? La verdad es que las dudas nos invaden, que las preguntas se acumulan y que es imposible predecir qué pasará en los próximos capítulos de esta historia, si el final será feliz o si el destino tiene otros planes para los protagonistas. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que esta situación ha puesto de manifiesto la fuerza y la determinación de Demet, su espíritu indomable y su valentía para afrontar las adversidades. Aunque se encuentra muy afectada por la falta de apoyo de la madre de Yaman, por el rechazo que siente hacia ella y que lastima profundamente su corazón, ella no está dispuesta a darse por vencida, ella no se rendirá ante las adversidades ni permitirá que nadie la doblegue. Se rumorea que ha estado trabajando muy duro en sus proyectos profesionales, que se ha dedicado en cuerpo y alma a su carrera, demostrando que es una mujer fuerte y capaz, que puede salir adelante pase lo que pase, que su talento brilla con luz propia y que su futuro no depende de ninguna relación amorosa. Y esta actitud, esta fortaleza de espíritu, ha generado aún más admiración entre sus fans, esos seguidores leales que la apoyan incondicionalmente, que la animan a seguir adelante, que la alientan a no rendirse y que la admiran por su talento y su coraje.
También hemos visto en las redes sociales ese hervidero de opiniones y de emociones, como los fans han comenzado diferentes campañas para que Yaman y Demet luchen por su relación, para que no se dejen vencer por la presión externa, para que no permitan que nadie se interponga en su camino hacia la felicidad. Han inundado las redes con mensajes de apoyo a la pareja, con palabras de aliento y de cariño, han creado hashtags para demostrar su respaldo, han organizado eventos virtuales para manifestar su solidaridad y han dejado claro que ellos son el verdadero motor de esta historia. Es increíble el poder que tienen los fans, la influencia que ejercen en los acontecimientos y la capacidad que poseen para movilizar masas. Y en este caso su apoyo incondicional, su respaldo inquebrantable puede ser fundamental para que Demet y Yaman superen esta difícil situación, para que encuentren la fuerza para luchar por su amor y para que se conviertan en el ejemplo de que, con valentía y determinación, se pueden superar todos los obstáculos. Claro, no podemos olvidar, mis queridos chismosos, que el mundo del espectáculo es un lugar volátil, un universo lleno de rumores y especulaciones, donde la verdad y la mentira se mezclan como agua y aceite, y donde no todo lo que se dice es verdad, donde las noticias se inflan como globos y donde las historias se manipulan a gusto del consumidor. Puede que algunos de estos rumores sean exagerados, que otros no sean del todo ciertos, que algunas de las filtraciones sean falsas y que algunas de las informaciones estén distorsionadas. Pero lo que es innegable, lo que no podemos negar, es que la relación de Demet y Yaman está pasando por un momento delicado, que su romance se encuentra en una encrucijada, que su futuro es incierto y que la sombra del drama se cierne sobre ellos. Y esto nos recuerda que incluso las parejas que parecen perfectas, que nos inspiran con su amor y que nos hacen creer en la magia, pueden enfrentarse a desafíos y obstáculos que ponen a prueba la solidez de su lazo, que amenazan con destruir lo que parecía indestructible. Y es en esos momentos difíciles, en esas pruebas de fuego, cuando se demuestra la verdadera fuerza de una relación, cuando el amor se hace más fuerte y cuando los protagonistas revelan su verdadero carácter. Por lo tanto, los invito, mis queridos amigos, a que en lugar de juzgar y criticar, a que en vez de alimentar el chisme y la polémica, nos unamos en apoyo a esta pareja, que les enviemos nuestros mejores deseos, que les transmitamos nuestra energía positiva y que les dejemos tomar las mejores decisiones para su futuro. Porque al final del día lo más importante es que sean felices, que sus corazones estén en paz, que sus almas estén en armonía, juntos o separados, que encuentren el camino que les conduce a la felicidad. Y si su amor es lo suficientemente fuerte, si su conexión es lo suficientemente profunda, si su determinación es lo suficientemente firme, seguro que encontrarán la manera de salir adelante, de superar esta tormenta y de volver a brillar como lo hacían antes. Pero si el destino tiene otros planes para ellos, si el universo les tiene reservado otro camino, también es importante aceptarlo, también es necesario seguir adelante, también hay que abrirle las puertas a la posibilidad de empezar de nuevo. La vida está llena de giros inesperados, de sorpresas que no siempre nos gustan, de obstáculos que ponen a prueba nuestra fortaleza, y a veces es necesario cerrar ciertos ciclos, dejar atrás el pasado y darle paso a las nuevas oportunidades. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con el micrófono abierto y la cámara encendida, comentando, analizando y por supuesto, manteniéndolos al tanto de todos los detalles de este culebrón de la vida real, de esta telenovela que se está desarrollando ante nuestros ojos y que nos tiene a todos en vilo. Porque admitámoslo, nos encanta el drama, nos fascina el chisme, nos seduce la intriga y sobre todo, nos encanta hablar del amor, en todas sus formas y manifestaciones, ya sea un amor romántico, un amor familiar, un amor platónico, un amor prohibido, un amor correspondido o un amor imposible. Así que prepárense para las próximas semanas, para los próximos capítulos de esta historia, porque seguro que este relato tendrá muchos más giros inesperados, que la trama se volverá más complicada, que los personajes evolucionarán y que el drama seguirá vivo y coleando. Y no se olviden de que este canal es su lugar seguro para informarse, para entretenerse, para relajarse, para reírse y por supuesto para chismear a gusto sin remordimientos y con toda la pasión que nos caracteriza a los adictos al drama. En resumen, amigos, en conclusión, para recapitular todo lo que hemos hablado, el romance de Demet está en peligro, la dulce melodía de su amor parece haberse desafinado, debido a la presunta oposición de la madre de Yaman, esa figura que ha entrado en escena como un ciclón, que ha removido los cimientos de la relación y que ha puesto a prueba la fortaleza del amor de los protagonistas. Esta situación, que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, ha generado un sinfín de rumores y especulaciones. Ha puesto de manifiesto el poder que ejerce la familia política en una relación y ha revelado cómo las suegras pueden convertirse en el mayor obstáculo de una pareja.
Hemos visto cómo la familia política puede complicar las relaciones, cómo sus opiniones y sus juicios pueden influir en el destino de un romance, poniendo a prueba el amor y la determinación de una pareja. Hemos analizado las reacciones de Demet, su dolor y su fortaleza, la encrucijada de Yaman, su dilema moral, el impacto que todo esto ha tenido en los fans, su apoyo incondicional y su esperanza de que todo salga bien. Y hemos concluido que aunque la situación es delicada, que el futuro es incierto y que las posibilidades de que todo se derrumbe son latentes, aún hay esperanza para que la pareja pueda superar esta crisis, que su amor pueda vencer todos los obstáculos y que logren construir un futuro juntos, aunque el camino esté lleno de piedras y de espinas. Quiero agradecerles de todo corazón, con toda la sinceridad que cabe en mi pecho, por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber acompañado.